Y la niñez y la adolescencia son etapas hermosas, ¿no? En la que se experimenta y aprende muchas cosas. En esos tiempos, cosas buenas y cosas malas. Recuerdo que cuando tenía 11 años, tuve una de esas experiencias que no se pueden olvidar. En el garaje de la casa de mis padres había un pozo debajo del suelo, ¿no? En esos días mi papá usaba este pozo como un depósito para guardar unos pocos repuestos usados de autos. A él le gustaba mucho, ese era su hobby, ¿no? Tratar de reparar autos. Y el agujero para ingresar, que estaba al ras del suelo, no era más grande que 1 metro cuadrado. Un día yo no quería ir al colegio y estaba ese lugar al que nadie entra. Entonces se me ocurrió la maravillosa idea de meterme a ese pozo para no ir al colegio. Como en todos los días, me puse mi uniforme de colegio, ¿no? Mi pantalón con mi camisa y mi camisa de color blanco. Y antes de salir, fui al garaje y dejé la puerta pequeña del portón del garaje junta para poder abrirla desde afuera. Luego me fui a la sala y me despedí. Al salir, en lugar de ir al colegio, ¿no?, entré por la puerta, por esa puertita del garaje y me metí al pozo. ¿No? En estos momentos, cuando hacía esto, ¿no?, me sentía con una adrenalina elevada, ¿no?, y estaba muy emocionado. En esos momentos, para mí, esto era una gran aventura, ¿no?, muy emocionante para mí. Y me sumergí en la oscuridad de este pozo, ¿no? Me metí por el agujero y al ingresar sentí un olor mezclado entre polvo y aceite quemado, ¿no?, de estos accesorios de auto. Y me fui a lo más al fondo que pude y me senté para esperar. Y allí terminaba mi plan, ¿no? Estaba en el peor lugar de toda la casa y sin saber qué hacer. Justo cuando me daba cuenta que esta era la peor idea que tuve realmente, porque era un sitio terrible, porque no podía hacer nada en ese lugar tampoco. Y pensaba, ¿qué más podría hacer? Al menos nadie sabrá lo que pasó. Y es en ese momento en el que el rostro de mi mamá desciende del agujero de ingreso para ver dentro de este pozo y luego me miró. En el plan que yo hice, nunca me imaginé que mi mamá me descubriría. Yo me sumergí en lo más oscuro e hice lo que quería hacer yo. Y fui sorprendido, ¿no? Con la llegada de mi mamá, mientras estaba así, me sentí avergonzado y de hecho, después me esperaba un castigo. Y el enojo de mi mamá aumentó porque ensucié mi camisa blanca, ¿no?, del uniforme con ese aceite quemado de estos repuestos usados de los carros. Otra fue la historia de un día cuando era más pequeño en el que mi mamá fue al colegio. Yo estaba allá y la profesora me felicitó delante de ella, de mi mamá, por haber dado un excelente examen. Recibí a mi mamá con mucha alegría, ¿no? No tenía vergüenza, más bien estaba contento que ella haya venido al colegio. Al leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, me acordé de esta experiencia porque lo que en estos versos se enseña ante el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es acerca de lo importante de tu forma de vivir, de cómo es que te estás conduciendo en tu vida diaria. Pues esto marca la forma en que se recibe a Jesús. Pero a los de Tesalónica lo que les interesaba era saber cuándo vendrá, no más o menos en qué fecha de repente. Y también les interesaba saber qué sucesos ocurrirán
por lo que les responde en el versículo 5, ¿no? Dice en el versículo 5, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Hay algo más importante que los tiempos y las señales de la segunda venida, que los de Tesalónica, de esta ciudad, los creyentes de esa ciudad, debían saber. Y que es importante porque nos llevará a vivir de una manera específica. Pero quienes no conocen a Cristo, cuando llegue nuestro Señor, ellos se verán sorprendidos. Dice en primera de Tesalonicenses 5, los versículos 2 al 3. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Aquellos que no conocen a Cristo se verán sorprendidos con la venida de nuestro Señor, porque no lo esperan. Y esto será así, sobre todo por la forma que ellos están llevando de vivir, ¿no? Por cómo es que se están conduciendo cada día. Se verán sorprendidos como cuando un niño está haciendo algo malo, algo que su mamá le prohibió, y en eso aparece la mamá, aparece ella y le sorprende con las manos en la masa, como mi mamá que me sorprendió a mí cuando estaba yo escondido en ese pozo. La segunda venida del Señor no solo sorprenderá por lo maravillosa que será entonces, ¿no? Porque será maravillosa la segunda venida de nuestro Señor, pero también sorprenderá por la justicia y santidad perfecta a la que se verán confrontados, como cuando nuestros ojos, acostumbrados a la oscuridad, son sorprendidos por la luz. Es ese impacto, ¿no? Cristo en su segunda venida viene como juez para sentenciar a aquellos que rechazaron a Jesús o que fueron indiferentes y no reconocieron su señorío, o vivieron una vida religiosa pero sin conocerle verdaderamente a través de su palabra. Es a ellos de quienes se dice en primera de Tesalonicenses 5:3 que les sobrevendrá la destrucción. O sea, que les vendrá algo terrible justamente por no haber reconocido a Jesús. Y eso les será una sorpresa terrible. Es para estas personas que la segunda venida de Cristo será tan sorpresiva como lo es la visita de un ladrón en la noche. Y será para un doloroso juicio, inevitable como los dolores que siente una mujer embarazada, de los que tendrá necesariamente que pasar. O como mi mamá sorprendiéndome en ese pozo oscuro, mientras yo hacía algo malo, sufrirán el castigo bajo un juicio perfectamente justo. Yo y demás cristianos no queremos que tú estés en este grupo que es sorprendido mientras lleva una vida indiferente a Dios. Es por esto que predicamos. Es por eso que todos nosotros hablamos de Jesús a las demás personas. Es por esto que todo creyente habla del Evangelio a los demás. Y vivimos orando porque reciban la salvación, para que no estén, aquellos que no conocen a Cristo, para que no estén en este grupo que es sorprendido para juicio. Mi petición a Dios y mi invitación a cada persona que no cree en Cristo, a ti, es que pertenezcas al otro grupo, a aquel que recibirá con alegría al Señor. Y esto está señalado, está descrito o expresado en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 10, donde dice, desde el versículo 4, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son
hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Y en el versículo 7 continúa: los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Continúa diciéndose en el versículo 9, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Para que estemos todavía vivos o hayamos fallecido, vivamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que no viven en tinieblas? Pablo les llama hermanos. Y este anuncio de hermanos no es por tradición o por costumbre, como a veces lo hacen muchos ahora, o para mencionar a un grupo identificándolo con alguna religión. Esta palabra se refiere a aquellos que, al igual que Pablo, son hijos de Dios, de tal manera que son hermanos entre ellos, así como cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor. Una enseñanza equivocada es la que anuncia que todos somos hijos de Dios. Pues no es así. Todos somos creación de Dios, pero eso no nos hace hijos. Lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña es que todos, debido a nuestra rebeldía por no querer obedecer la ley de Dios y nuestra indiferencia al señorío de nuestro Creador, lo que somos es rebeldes, lo que somos es enemigos de Dios. Y es para cambiar esta realidad que Jesús murió en la cruz, para perdonarnos de una vida dedicada a rechazar a Dios, para que en Cristo podamos pasar a ser reconciliados con Él. En la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 5, el versículo 10, dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Es así como al reconocer que Jesús es el Rey de tu vida y tu Salvador y tu Señor, que gobierna, que te dirige a ti, que tú te sometes a Él y tomar la decisión de seguirle para conocerle a través de la palabra de Dios, la Biblia, y practicarla, no solamente aquí en la cabeza, sino en la vida, aplicarla en la vida diaria por el resto de tu vida. Es que Dios te adopta como hijo. Tal como dice en Efesios, el capítulo 1, el versículo 5. Dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios, por gracia de Dios. Él quiso que tú seas hijo o hija. Cuando tú le aceptaste, respondiste a ese llamado, te hizo hijo. De esta manera es como llegamos a ser los hijos de luz o hijos del día, porque pasamos a ser hijos de Dios. Es este grupo el que no se verá terriblemente sorprendido en la segunda venida. Más bien, este grupo es aquel que lo espera expectante y con anhelo. Espera con mucha emoción aquel día de la venida del Señor. Para el creyente, para el Hijo de Dios, es un día muy especial que anhela experimentar, por el que anhela pasar. Es este el mismo grupo del que hablamos la semana pasada respecto a que experimentarán, si es que están muertos,
¿no? Experimentarán una resurrección gloriosa, ¿no? Transformándose sus cuerpos en cuerpos inmortales. Y quienes estén vivos experimentarán una transformación gloriosa de sus cuerpos sin experimentar la muerte, pasando a ser cuerpos gloriosos como el de Jesús cuando resucitó. ¿Qué es lo que nos dice el texto con respecto a que no seremos sorprendidos por la segunda venida, sino que estaremos advertidos y expectantes? ¿Por qué es que para este grupo la venida no será terriblemente sorpresiva como la llegada de un ladrón en la noche? Lo que podríamos pensar es que es por conocer las profecías que señalan la venida del Señor. Y hay mucha gente interesada en qué señales hay o qué profecías hay que anuncian que está cerca la venida del Señor. Ciertamente estas profecías son importantes. Y podemos darnos cuenta que la venida de nuestro Señor, al ver estas profecías, podemos darnos cuenta que la venida de nuestro Señor se acerca cada vez más. Pero este texto, Tesalonicenses 5, no nos habla de esas señales como aquello que hará que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, o los creyentes verdaderos, no seamos sorprendidos. No son esas señales o profecías. Lo que hará que no seamos sorprendidos en la segunda venida de Cristo, de acuerdo a estos versículos, es el que estemos viviendo en la fe, en el amor y en la esperanza de salvación. La figura que se usa al referirse a estas tres es la de un soldado, ¿no?, que está listo, ¿no?, para enfrentar la batalla y que se pone los implementos útiles para esta batalla. En este caso, nuestros implementos para vivir y mantenernos firmes cada día en nuestro Señor son la fe, que es la plena confianza en Dios, que viene de Él, que nuestro Señor lo depositó en nosotros y lo mantenemos vivo en cada momento. Y conocemos de Dios y que lo tenemos por Él entonces. Y también es el amor que Dios, sabemos que Dios es amor y que le amamos a Él en respuesta con todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas. Y también la esperanza de la salvación, que es el hecho de tener la plena seguridad de la vida eterna. Plena confianza que estaremos con el Señor eternamente. Esta certeza nos motiva e impulsa a seguir firmes al Señor en toda circunstancia. Puedo ver que la forma de estar listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo sin ser sorprendidos y con miedo es el vivir enfrentando a este mundo en Cristo con la fe, esperanza y amor que el Señor nos da y que el Señor nos enseña. Entonces, no es conocer de fechas, ¿no?, de tiempos, ni en primer lugar, de conocer acerca de las últimas profecías que se cumplirán antes de la venida. En primer lugar, no es esto. Es nuestra forma de vivir. Una vida firme en Dios. Así como un soldado que siempre está firme y alerta en medio de un mundo, nosotros en medio de un mundo que está sin Dios. Porque viviendo así, si es que somos de este grupo que tal vez fallecerá antes que Cristo venga, moriremos sabiendo que resucitaremos con cuerpos glorificados para vivir eternamente con Dios. Y si nos toca estar vivos aún cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales, porque estamos viviendo en Cristo. En ambos casos, sea que fallezcamos o que todavía nos mantengamos con vida, recibiremos a Cristo para vivir eternamente en su gloria. Mantengámonos entonces firmes en la fe, en el amor y la esperanza en Cristo. Quiero terminar, mi estimado hermano, mi estimada hermana, anunciando lo que dice en el último versículo
que hemos leído hoy. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, en el versículo 11, donde dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen, para vivir unidos a Cristo, revistiéndonos de la coraza de fe y del amor, y teniendo como casco la esperanza de la salvación. Es necesario que nos animemos, dándonos fuerza emocional, ya sea en los momentos difíciles de prueba, pero también como en el tiempo de calma o en los tiempos de alegría, de felicidad. Animémonos a seguir en la fe, amor y esperanza. Y a la par que nos animemos también, será muy importante edificarnos. Y la única forma para poder edificarnos es por medio de la aplicación de la palabra de Dios o por medio del aprender a aplicar la palabra de Dios que hemos aprendido. Esta es la forma de avanzar juntos, creciendo en la fe, el amor y la esperanza. Que nuestro Señor te bendiga.